Dios te bendiga en este día. Soy el pastor Giovanni y ya estamos aquí en el Ministerio Saeta de Salvación para Latinoamérica. Quiero ir rapidito contigo a la palabra de Dios y está en Sofonías capítulo 2, versículo 3. Mira lo que dice las Sagradas Escrituras. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Yo quiero estar predicando bajo un pequeño título, los quizás de Dios. Como cristianos pasamos por ciertas y determinadas etapas de nuestras vidas. Son oscuras, son difíciles, vienen necesidades y adversidades y tenemos que aprender en esa adversidad, en esa tribulación, en esa prueba, en ese proceso como tú le quieras llamar, tenemos que aprender los quizás de Dios. Dios quiere darnos una respuesta, Dios nos quiere dar una señal, pero Él quiere prepararnos a nosotros en medio de esa adversidad para que nosotros aprendamos a discernir la voz de Él. Cuando vamos a las Sagradas Escrituras estamos viendo que el escritor dice algo que es importante para nosotros y está en la última parte del versículo 3. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Quizás. Y ese quizás no es que no hay alternativa, es que hay una alternativa para todas aquellas personas que quizás escuchen la voz de Dios. Los quizás en Dios son perdurables. Los quizás en Dios son perdurables para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vienen a darnos ánimo, vienen a darnos alegría, vienen a darnos una esperanza, vienen a darnos un mensaje de salvación, vienen a darnos un mensaje de milagro para nuestras vidas. Los quizás en Dios trae determinada fe a nuestras vidas, trae una determinada convicción a nuestras vidas. Cuando vamos a las Sagradas Escrituras estamos viendo que muchas personas escucharon los quizás en Dios. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Primera de Samuel capítulo 14 versículo 6, un quizás impulsó a Jonatán y a su paje de armas a decir: quizás hoy Dios nos dé la victoria delante de estos filisteos. Y hoy Dios te está diciendo que Él te da la victoria delante de esos filisteos, porque el quizás, ese quizás que es una señal, te acerca a Él. Y hoy tú vences a todo tipo de filisteo que viene sobre ti. Un quizás animó a David cuando Absalón se rebeló y Simei le maldijo. En Primera de Samuel capítulo 16 versículo 12. En medio de esa aflicción, en medio de ese quizás en Dios, Dios trae un reporte de buenas noticias para tu vida. Los quizás en Dios sí existen. Son las señales que Dios está mandando constantemente a nosotros los cristianos. Constantemente Él está expresando: por favor, pídeme ese quizás, que yo quiero intervenir en tu vida. Un quizás indujo a un leproso a visitar el campamento de los sirios si no iban a morir de hambre, y allí encontraron comida, como está en el segundo libro de Reyes capítulo 7 versículos 4 y 5. Un quizás en Jehová puede traerte una provisión a través de los cuervos, una provisión a través de los ángeles. Un quizás en forma de pregunta, ¿quién sabe?, trajo a los de Nínive el arrepentimiento a través de Jonás. Si nos pegamos a los quizás en Cristo, ese puede traer salvación y perdón de nuestros pecados, arrepentimiento de nuestros pecados, justificación de nuestros pecados, remisión de nuestros pecados, regeneración de nuestras almas. Un quizás. Ha llegado un quizás en Dios. Ha llegado la fórmula divina, porque Él quiere intervenir a través de esa palabra que tú expreses, a través de esa pregunta que tú expreses. Un quizás es de especial valor para Dios. Hay toda clase de probabilidades de que el arrepentimiento se obtenga a través de la salvación cuando hay un quizás. Cuando hay un quizás: Señor, sálvame. Señor, salva a mi familia, a mis hijos. Señor, salva el ministerio. Señor, salva a mi amigo. Señor, salva el negocio. Un quizás en Dios puede producir un milagro. El quizás en Dios trae una naturaleza de nuestro Dios a nuestras vidas, como está en Miqueas capítulo 7 versículo 18. Un quizás en Dios trae una gloriosa obra de Cristo para los pecadores, como está en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo a 15. Un quizás en Dios
Es el número de los salvados que está establecido en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, donde tú y yo vamos a estar un día. Un quizás en Dios trae la omnipotencia del Espíritu Santo para aquellos que están dispuestos a pagar el precio, como lo dice Juan capítulo 3, versículo 8. El quizás tiene que ir más allá de nuestros límites. El quizás debe ser que sale del corazón y del alma angustiada, de uno que reconoce sus errores, de uno que se humilla delante de Dios, de uno que puede decir: fallé, metí la pata, pero voy a levantarme, y voy a levantarme ahora con el quizás en Dios. Teniendo esto en cuenta, podemos decir una pregunta que Dios siempre le hace a todo el mundo: ¿tú crees que yo puedo hacerlo? ¿Tú crees que el milagro pueda acontecer en un quizás? En un quizás se necesita un arrepentimiento, en un quizás se necesita la fe, en un quizás se necesita una oración. Los quizás en Dios están diseñados para gente que lo arriesgan todo por Él, que lo dan todo por Él. Es una pasión que te sale del corazón. La gente no lo va a entender. Los que están a la orilla tuya no lo van a entender. Mira, te voy a decir algo. No te dejes más poner el cartelito de los errores. Tú sí cometes pecado, has cometido errores, pero recuerda esto: la persona que solamente reconoce los errores en ti es porque nunca reconoció las bondades y las misericordias que tú tuviste con esas personas. Por eso es que Dios hoy te está diciendo: un quizás en mí puede cambiar toda situación. Un quizás en mí puede darte la palabra que tú necesitas. Un quizás en mí puede abrirte una puerta. Un quizás en mí puede traer un refugio eterno. Un quizás en Dios está establecido y diseñado para los guerreros como tú y como yo. Un quizás en Dios está diseñado para todas aquellas personas que quieran acercarse a ese Dios infinito, lleno de misericordia, te lo aseguro. Lleno de misericordia. Yo soy como el apóstol Pablo. Pablo dijo: entre todos ustedes yo soy el más vil pecador, y entre todos ustedes es Dios el que ha tenido más misericordia de mí. Por eso, arriesgarse en Dios nunca va a ser en vano. A través de las aflicciones, a través de las heridas, a través de las enfermedades, a través de los desiertos, a través de los enfriamientos, los quizás de Dios te pueden levantar de la lona. Son afectados por corazones contristos y humillados. Son afectados por corazones comprometidos con Él. Son afectados por corazones entregados hacia Él. Y son afectados por aquellas personas que dependen totalmente de Él. Un quizás, y este año no ha terminado, puede sucederte el milagro. Un quizás puede cambiarte un año de promoción. Un quizás puede lograr un milagro en tu vida. Un quizás puede lograr lo que estás anhelando en tu sueño. Un quizás puede traerte una prosperidad de repentina, gloriosa sobre tu vida. Un quizás puede cambiar la victoria en un galardón eterno. Por eso es que el escritor estaba diciendo: un quizás, Dios puede tener misericordia en el día del juicio, y Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Un quizás en Dios implica saber escuchar el corazón de Dios. Un quizás en Dios es saber qué desea Él en realidad, y no lo que deseamos nosotros, porque ahí es donde nosotros metemos la pata. Es allí donde cometemos el error. Es allí donde nosotros fallamos. Pensamos que Dios no nos quiere bendecir y obligamos a Dios, o queremos obligar a Dios para que nos bendiga en lo que nosotros querramos, y no le preguntamos a Él: Señor, ¿qué es lo que me conviene? El quizás en Dios es la fe que sale de un corazón por lo que sale amor por los demás. Y ahora más en un tiempo tan difícil que estamos viviendo en nuestro país. Dios bendijo a todas aquellas personas que se acercaron a Él. Bendijo a un Moisés, bendijo a un Josué, bendijo a un Gedeón, bendijo a un Barak, lo bendijo. ¿Cómo no te va a bendecir a ti, a mí? Bendijo a un Pedro, a un Lucas, a un Marcos, a un Pablo. ¿Cómo no te va a bendecir a ti? Bendijo una Dorca, bendijo una Esther, bendijo una Ruth. ¿Cómo no te va a bendecir a ti? Un quizás en Dios va más allá de los límites del ser humano.
El quizás en Dios trae una respuesta divina completamente sobre toda la raza humana. Un quizás en Dios puede cambiar toda situación establecida por el hombre o por los principados. Los quizás en Dios traen una convicción eterna. Te digo en este momento, los quizás en Dios traen una relación estrecha de corazón, de alma, de espíritu. Un quizás en Dios dispara tu fe, dispara tu amor, dispara tu pasión, dispara tu devoción por obedecerle y por amar a otros y ayudar a otros. Un quizás en Dios te enseña a escuchar su voz, el susurro del Espíritu Santo. ¿Qué quiere el Espíritu de Dios? ¿Qué anhela el Espíritu de Dios? Te quita todo lo que estorbe delante de ti, a pesar de la prueba que tú puedas estar pasando. Un quizás en Dios es para hombres y mujeres que estuvieron abajo y ahora van hacia arriba. Eso es lo que puede hacer Dios contigo en este día. Quizás mañana sea pereza, quizás mañana ya no tengas tiempo, quizás mañana ya no tengas solución, quizás mañana te tengas que arrepentir para toda la vida. Hoy Dios te está diciendo, quiero escuchar de tus labios que me pidas un quizás y yo voy a intervenir sobrenaturalmente. Que Dios te bendiga en este día, que hoy sea de fiesta gloriosa en tu iglesia, que tú recibas promesas de Dios, dones de Dios, pero sobre todas las cosas, eso llévalo a las vidas, a las calles. No te encierres en cuatro paredes. El templo no son las paredes, eres tú el templo del Espíritu de Dios. Sal a la calle y predica la palabra. Sal a la calle y llévale un quizás de esperanza a otra persona. Soy el pastor Giovanni, Dios te bendiga en este día y estamos aquí en el ministerio Saeta de Salvación para Latinoamérica. Nos vemos, vida eterna.